Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de webinarios Hammurabi y hoy tenemos preparada una charla sobre el reajuste de haberes y particularmente vamos a hacer un análisis de la nueva movilidad previsional. Para ello, invitamos al profesor Dr. Federico Despoulis Netri, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho de la Seguridad Social, título de profesor en docencia superior en la UTN, docente cargo por concurso ayudante de la UBA en la Facultad de Derecho, docente en la UCA en el área de la Seguridad Social de posgrado, profesor titular en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en institutos de formación técnica profesional en el área de Derecho Administrativo, Impositivo y Público, docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex empleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, miembro de la Comisión Directiva de la ADAP, Asociación de Abogados Previsionalistas, consultor permanente de los diarios La Nación, Clarín, cronista comercial e Infobae en materia previsional, expositor en jornadas y congresos nacionales y autor de varias obras publicadas sobre la materia en distintas editoriales. Ahora sí, ya que lo hemos presentado, entonces lo recibimos y damos comienzo a este webinario. Muchas gracias, Federico. Hola, Anabela, muchas gracias por haberme invitado, obviamente, a dar una charla en Hammurabi. Bueno, y vamos a tratar un tema que es una especie de karma que se va dando en el derecho previsional, que es obviamente el tema de la movilidad y los reajustes de haberes. Nosotros siempre, cuando hablamos de derecho previsional, lo que queda claro es que la jubilación es el derecho más importante, por lo menos el más interesante en materia previsional, porque creemos que la jubilación es el sumo. Nos olvidamos que este es un subsistema de seguridad social, que no solamente son jubilaciones y pensiones, sino que también hay asignaciones, desempleo, obras sociales y la ley de riesgo de trabajo. Y todo esto está dentro de este sistema de la seguridad social, con lo cual el financiamiento que tiene la seguridad social para cubrir toda esta contingencia nace obviamente ¿de qué? Del aporte y la contribución que hace el trabajador y el empleador. Esto lo pongo como algo previo para entender de dónde viene toda esta plata. Porque después queremos obviamente obtener la mejor jubilación y después de obtener la mejor jubilación vamos a querer tener el haber que nos corresponde o que nosotros consideramos que es el que nos corresponde. Siempre acá tenemos que tener en claro de que vamos a analizar y decir seguramente algún amigo, algún familiar se jubiló igual que yo en el mismo periodo, esto va a ser siempre inevitable, pero tiene que ver obviamente con este aporte y esta contribución que se hace. El aporte lo hacen todos los trabajadores, es el famoso 11% que se le descuenta, el de relación de dependencia, y la contribución, en la mayoría de los casos, de los trabajadores en relación de dependencia, también lo hace el empleador. En este caso sería el 16%. Esto no ocurre, obviamente, en lo que es el autónomo. El autónomo, tanto el aporte como la contribución, es del 27% y lo hace el mismo aportante, el mismo trabajador. Entonces, esto, cuando hablamos de la movilidad y hablamos de los reajustes, ¿por qué se dan? Y se dan porque hay una base muy baja de sustitución en materia de derechos. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que intentar, es tener una sustitución relativamente igual o equitativa a la que teníamos en el ámbito laborativo. Esto no termina con el 252. La ley de contrato de trabajo establece a partir del 252 una de las formas de terminar la relación laboral. Pero esto obviamente no termina de esta manera porque nosotros obviamente después tendremos que empezar a iniciar todo tipo de acción para poder reclamar el mejor haber jubilatorio. Es decir, que nosotros nos vamos a jubilar con lo que el Estado nos da, con lo que el Estado considera que de los últimos 120 meses, los últimos 10 años de remuneraciones, se va a hacer el ingreso base y este ingreso base va a dar una liquidación. De esta liquidación se va a utilizar una tasa de sustitución. La tasa de sustitución que va a utilizar el Estado, en este caso, ronda del 38 al 40 al 45%. Yo igual soy demasiado generoso, porque el último informe del Congreso de la Nación en materia de seguridad social, que se está haciendo obviamente ahora para ver cómo se va a aplicar y qué tipo de movilidad se va a aplicar, está dando una tasa de sustitución del 39%, es decir, de que es muy baja la tasa de sustitución, muy por debajo de los valores originales que siempre estuvieron en el orden del 45 y 50%.
Igual, la tasa de sustitución siempre fue un tema muy urticante para la política, porque esto obviamente es un tema político, porque la tasa de sustitución necesita ser modificada rápidamente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el tema de por qué es necesario un reajuste. A ver, nosotros sabemos de que la movilidad existe en el artículo 14 bis, artículo que fue incorporado en 1957 con la reforma, en donde se incorporaron los derechos del trabajador, los derechos individuales del trabajo, los derechos colectivos del trabajo, y entre ellos agregó la seguridad social. Y dentro de esta seguridad social y dentro de este concepto que empezó a tratarse en materia de derechos, se incorporó algo muy interesante, que es el tema de la movilidad. Cuando uno lee la transcripción tipográfica de 1957, se da cuenta de que es una transcripción muy interesante en materia de reconocimiento de derechos. Lo que quiso hacer el legislador en ese momento es decir, bueno, mire, démosle una movilidad a todas las personas que se jubilan. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguna diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, si estas diferencias se van dando, que no sean tan grandes, que no sean tan grave lo que está pasando. Es decir, que haya una diferencia, porque obviamente ningún jubilado va a estar en las mismas condiciones que un activo, no existe el 82% en forma permanente. Entonces, vamos a aplicarle este tipo de movilidad. Pero ¿qué pasó con este tipo de movilidad? Este tipo de movilidad fue encallando en el derecho de la seguridad social. En muchos periodos no hubo movilidad. A ver, vamos, yo no me quiero ir hasta 20, 50, 60 años atrás, pero si agarramos la década del 90 y la actualidad, tenemos 30 años, vamos a ver que no hubo una movilidad periódica en ese periodo. La década del 90 empieza con la modificación del sistema previsional en 1994, la derogación de las viejas leyes autónomas de relación de dependencia, 18037, 38, y la creación de la 24241 con el sistema de capitalización incluido. Esto fue muy interesante en un principio, pero ¿cuál fue el primer tema que agarra la movilidad en este caso? Lo primero que hace es dar una tasa de sustitución alta. La 24241 genera una tasa de sustitución alta. Esto lo vemos en los primeros expedientes de jubilación y en la misma ley que da esta posibilidad de sustitución del activo al pasivo de una manera interesante. Alrededor de un 55 a 60%. Rápidamente Cavallo y Menem se dan cuenta de que la tasa de sustitución se está elevando demasiado y que esto no es lo que correspondería pagarle a un jubilado, sino que tenemos que reducir esta tasa de sustitución. Entonces, ¿qué hacen? Inventaron una ley nueva, rápido, que es la Ley de Solidaridad Previsional. Y con la Ley de Solidaridad Previsional reducen la tasa de sustitución nuevamente. Empiezan así. Entonces uno dice, pero esto es algo increíble, ¿por qué tan rápido uno hace estos cambios en materia de derecho? Y porque obviamente no le debía dar la caja, lo recaudado para poder hacer solventar todo el sistema, y dijeron, bueno, vamos a reducir el porcentaje. Esto después sigue avanzando, sabemos de que no hubo movilidad durante toda esta época de lo que se denominó la convertibilidad económica, y recién empieza a haber movilidad a partir del año 2008, que se crea la nueva ley de movilidad que empieza a darle este concepto de movilidad. Pero previo a la ley de movilidad hubo dos factores muy importantes. El primer factor fue el fallo Badar, previamente el fallo Sánchez, donde habla sobre la sustitución. La Cámara y la Corte Suprema dicen de que el derecho de la seguridad social tiene que tener dos características importantes: la sustitución y, por otro lado, la progresión. Es decir, de que no puede haber un derecho previsional, no puede haber un jubilado que esté por debajo, que cada vez disminuya su haber jubilatorio. O sea, fíjense, yo estoy hablando de fallos del 2006, 2008, 2005, pero los nombro porque los traigo a la actualidad. Hoy estamos hablando de vuelta de sustitución, hoy estamos hablando de vuelta de progresión. La 27541, la ley de solidaridad, genera de vuelta este criterio de falta de progresión y falta total en materia de sustitución. No voy a hablar sobre el congelamiento en materia de derecho previsional, porque la gente que tiene más de 50, 60 años, que es profesional, lo ha padecido. Se ha congelado el sistema en la década del 80, porque con el gobierno de Raúl Alfonsín se frenaron los pagos de la sentencia. En la década del 90 se volvieron a frenar los pagos de las sentencias y las liquidaciones. Bueno, en este periodo, por suerte, no hay esta confusión, pero siempre tenemos
la posibilidad de que renueven alguna de las viejas leyes o costumbres que hemos tenido en materia de derecho. Entonces, yo podría sorprender de todo lo que veo en materia de derecho previsional, pero la verdad no me sorprende nada porque lo he leído o lo he padecido trabajando en la administración pública en la década del 90 y parte del 2000, y ahora como profesional en forma independiente. Es decir, de que esto es parte de la historia, o sea, se renueva. El fallo Sánchez es muy claro en esto. La justicia le dice, señores, miren, la sustitución, el derecho, la progresión es algo elemental en materia de derecho previsional. No podemos decirle a un jubilado, usted se estanca o usted retrocede. Después viene Badaro. Badaro obviamente trae los índices de movilidad. Y empiezan a decir, pero miren qué interesante lo que fue el expediente Badaro. En materia de índices, Badaro lo que le pide, la Corte le pide al ANSES, señores, díganme un índice. ¿Qué índice van a utilizar para liquidar a partir de ahora? Y ANSES no le contesta. ANSES considera que no es necesario responder qué tipo de índice se va a utilizar. Entonces ahí aparece Badaro 2, que es la ejecución de Badaro 1, en donde la Corte establece un índice determinado del 89% y dice, señores, páguenle esto a Badaro. Ahí es como que el ANSES y el Estado empiezan a decir, bueno, vamos a tener que empezar a tomar en serio el tema de la movilidad, porque se van a venir una avalancha de juicios, que fue lo que pasó, obviamente. Ahora, dentro de todas estas posibilidades que vamos teniendo, después empieza o surge nuevamente distintos fallos que dan otro criterio en materia de movilidad. Tenemos el fallo Arrubes, que también es del año 2006, que es un fallo bastante específico en el tema de los derechos adquiridos, que vamos a tratar bien el tema pero vamos a ver cómo ya limitan los derechos de los beneficiarios. Cosa que yo estoy todavía en una especie de discusión un poco filosófica y doctrinaria, si es un derecho adquirido o no, el tema de el derecho previsional, ¿no? Porque la movilidad en algún momento en un país serio tiene que tener una característica de perspectiva, futuro, de previsión, por esto es un sistema previsional, y obviamente en este país no hay eso. Entonces, al no haber eso, tenemos que pensar qué tipo de movilidad vamos a dar a futuro. Y si se puede mantener durante más de 5 años, que es lo que dura un gobierno en la Argentina. Si se supera los 4 años, ya estaríamos hablando de una movilidad distinta. En este hilo histórico, se sanciona la primera ley de movilidad, se recupera el sistema de capitalización, vuelve todo lo que es el viejo sistema de reparto nacional, y en este sistema nacional y de reparto empieza a haber un tema interesante que es la movilidad. Se dice, bueno, ¿qué movilidad vamos a dar? Entonces, bueno, obviamente el Congreso tiene un debate muy interesante en el año 2008 que dice, bueno, vamos a aplicar este índice. Entonces dice, bueno, un índice va a ser la recaudación, otro índice va a ser el salario, Bueno, empieza a haber una movilidad, la vamos a dar 2 veces en el año. Bueno, tiene un criterio. A nada es un criterio. Es importante, cuando no tenemos nada, empieza a haber algo, empezamos a estudiar ese algo y a ver cómo funciona. En ese momento no podíamos decir de que la movilidad era mala, de que no tenía criterio, de que era peor que sí, obviamente era peor que la de Badaro era mucho más alta, estaba el fallo Betancourt en el medio, que establecía una tasa de sustitución de un 70%, pero la movilidad estaba bien tomada. Y hay que reconocer de que los índices, específicamente el índice de la recaudación, es un índice que podemos decir, bueno, desde mi punto de vista es un poco al azar, porque yo no tengo por qué perder si el Estado no recauda, pero bueno, es un índice utilizable junto con el índice de la remuneración de los trabajadores. Bien, tenemos ese índice se mantiene hasta el año 2018. En el año 2018, fines del 2017, en diciembre, se considera que ese índice iba a generar una pérdida importante en materia de derechos de los beneficiarios, y entonces se modifica. Se modifica con un nuevo criterio, RIP de un 30% y inflación en un 70%. Obviamente no se hizo con la intención, no creo que lo hayan hecho con la intención meramente de favorecer la movilidad, sino que se hizo con una intención lógica, que era, bueno, vamos a bajar la inflación, y si bajamos la inflación vamos a tener un poco de suerte y vamos a bajar también la movilidad. Es un costo-beneficio que podríamos hasta decir lógico. Si esto se da, se va a dar la otra parte.
Bueno, esto fue en el año 2017, diciembre del 2017. En el 2020, 2019, para ser exacto, o sea, 2 años de haber modificado la movilidad, una movilidad que ya venía también en forma, ya no era 2 veces al año, sino que se daba en forma trimestral, se analiza suspenderla nuevamente. En el medio quiero aclarar una cosa, porque si no me lo voy a pasar, que es el tema de la reparación histórica. En el medio se hace la cancelación de deuda, denominada reparación histórica, que tiene 2 tramos. El primer tramo es un tramo en donde se saca una ley, y esa ley genera, obviamente, producto del desconocimiento en materia de derecho de la seguridad social, y específicamente de la rama previsional, una tasa de sustitución alta. Los jubilados en ese periodo, del 2016 al 2017, medio del 2017, se jubilaban con una alta tasa de sustitución sustituible del salario. Cuando el gobierno se da cuenta de eso, aplica un nuevo decreto modificando esta tasa de sustitución y llevándolo a los valores originales de toda la vida, 45%. Es decir, tuvieron que retroceder 20 años para atrás y decir, hacemos lo mismo que hizo Menem Cavallo. Primero sacamos una ley, vemos que esa ley da un aumento desproporcionado, y ese aumento desproporcionado lo vamos a cambiar a este aumento periódico. O sea que volvemos a un nuevo, a una nueva convertibilidad, por ponerlo de alguna manera, en donde vuelven a tener el mismo error y a corregirlo. 2019 decide modificar nuevamente, ya no modificar, sino vienen con un tema bastante urticante, porque dicen vamos a suspender la movilidad, en verdad se congela y se suspende la movilidad, pero esta suspensión de la movilidad no fue una suspensión tan lisa, sino que fue directamente derogar la ley. Acá el objetivo era derogar la ley de movilidad Macri y establecer una nueva movilidad. Esto obviamente generó un problema grave. ¿Por qué? Porque empezamos a tener el mismo interrogante que anteriormente. ¿Por qué se modifica la movilidad? Obviamente lo que nos dice por parte del gobierno es que la movilidad se tiene que cambiar porque no hay forma de pagarla. El índice que se está aplicando, que es de la inflación, hace de que tengamos que pagar una movilidad alta porque la Argentina es un país con una inflación alta. Entonces, bueno, tenemos que aplicar indefectiblemente alguna de estas variables. Bien. Seguimos avanzando en esto y vemos que esta ley obviamente trae la revisión, la 27.541, trae la revisión de todo lo que tiene que ver con no solamente la movilidad, los regímenes especiales, el Fondo de Garantía Sustentable, aportes y contribuciones, y que viene con un manejo bastante interesante de lo que va a ser a futuro el progreso y el proceso de la movilidad jubilatoria y las jubilaciones. Y en el medio de todo esto le dice al Congreso, señores, tienen 180 días ustedes para poder resolver el tema de la movilidad. El Congreso obviamente no hizo nada en estos primeros 180 días y empezó a partir de junio, que se le había vencido, a pedir un nuevo plazo para empezar a encarar el tema de la movilidad, que hoy ya hemos visto y hemos escuchado a varios expositores tratando este tema de la movilidad y cómo debería ser y cuál es la mejor y la peor. Entonces, yo acá el análisis que hacía es el porqué de la movilidad. Y acá nos damos cuenta del porqué de la movilidad. Porque en Argentina no hay un criterio específico de cuánto es lo que hay que pagarle a un jubilado. El haber jubilatorio se deteriora rápidamente, desgraciadamente, y esto obliga a un jubilado a iniciar indefectiblemente un trámite de reajuste previsional. De reajuste del haber jubilatorio, que es un reajuste previsional. Y esto lo lleva indefectiblemente a la justicia, al formalismo, a la pérdida de tiempo, pero es la única manera de que pueda obtener una diferencia favorable, porque hasta ahora no hemos visto diferencias desfavorables en materia de juicios de reajuste. Yo considero que acá, en esta parte previa que estamos hablando, siempre se ha violado el artículo 14 bis de la Constitución del inciso tercero. Se ha violado primero creando un sistema de capitalización. La primera parte del artículo 14 bis dice en su inciso tercero que es el Estado el que otorga los beneficios de la seguridad social. Así que ya a partir de ahí empezábamos mal. Y después viene todo este tema de la sustitución, qué aplicamos, qué no aplicamos, qué índice vamos a tomar, hay que usar un índice o lo hacemos por decreto. Hoy tenemos un sistema de decreto, se ha hecho por decreto. Y estos decretos nos han llevado nuevamente a la irregularidad del 2000, con la caída de la convertibilidad, en donde, ¿qué hizo el gobierno en ese periodo? Le dio una movilidad escalonada a los que tenían la mínima
y frenó a todos los que tenían el resto de haberes. Es decir, los de la mínima cobraban y se modificaba el haber jubilatorio, y los que no tenían la mínima estaban planchados en su jubilación. Así no se va a dar. En la primera, que saca la 27.541, la modificación de la movilidad, salen con este criterio escalonado, después viendo que se le venía una avalancha de juicios por lo que había pasado, deciden, obviamente, terminar con el tema y hacer una unificación de lo que es la movilidad. Es decir, bueno, a todos le vamos a dar la misma movilidad. Que después podemos decir si es muy alta, si es muy baja, si es la que le corresponde a los jubilados. Pero esta es la movilidad que se ha establecido en este periodo y en este momento de la historia. Y como todos sabemos, la movilidad tiene siempre distintos criterios que a veces no son los que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que la movilidad sea lo más favorable, y acá tenemos un criterio a veces que no se da de esta manera. Por otro lado, tema también importante en materia de derecho es el tema de esta adquisición o no de los derechos en materia de seguridad social. La Corte Suprema en este fallo Arrué fue muy clara y lapidaria, desgraciadamente, diciendo de que los derechos en materia de seguridad social son en función al estatus de jubilado. Es decir, de que es en función al hecho de ser jubilado, tiene derecho a la movilidad. Es decir, todos los jubilados tienen derecho a una movilidad. Ahora, no tienen derecho, no está adquirido este derecho en función al cuánto, es decir, al monto. Los montos hoy no están establecidos si son un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que esto es un derecho adquirido permanente, obviamente la movilidad que va a tener un beneficiario se va a dar en función a el mejor periodo que ha tenido, no solamente como activo, sino también en la pasividad. Y esto obviamente va a generar una discusión complicada, porque va a haber distintos tipos de movilidad para distintos tipos de jubilados, lo cual obviamente no va a ser el criterio más simple. Ahora, por otro lado, la Corte Suprema ha reconocido este derecho de progresión y ha reconocido posteriormente un derecho muy importante, que es el derecho a la vulnerabilidad, que ya se ha hablado muchísimo y se ha escrito muchísimo sobre esto, que se nació a partir del fallo García, que es el que le da derecho a una jubilada a que no siga siendo afectada por el impuesto a la ganancia. En García lo que se le dice es, señora, la Corte que le dice, miren, señores, nosotros no podemos distinguir a un jubilado de la mínima con un jubilado de la máxima. Los dos son jubilados, los dos tienen esta garantía constitucional establecida y esta vulnerabilidad que tienen en ambos conceptos son idénticas. Entonces, acá genera otro nuevo tema importante, porque decimos, bueno, no es un derecho adquirido. Está bien, la Corte ya en Arrué me dijo que no, yo creo que en algún momento habrá que revisar este tema del derecho adquirido, porque pensemos esto, si el derecho no se adquirió, y estamos de acuerdo que podemos decir, bueno, no se adquirió, yo tampoco tengo que estar pensando qué gobierno va a venir a cambiarme la movilidad. Imagínense, todos los jubilados deben pensar, bueno, ¿qué gobierno, a ver, a quién votaste? Voté a este. ¿Y este va a cambiar la movilidad ahora o la va a mantener igual? ¿Le convendrá que tenga la movilidad con RIT, inflación, remuneración, salario? ¿Me va a hacer una mezcolanza? ¿Cuál me va a dar? Esto es terrible. Porque entonces yo creo que cualquier jubilado, lo primero que va a decir, yo hablo con cualquier jubilado, me va a decir yo quiero la movilidad que hable sobre inflación, porque hoy lo que tenemos es una inflación alta, queremos una movilidad que se acorde con esta inflación. Entonces, fíjense cómo los índices son importantes en esto. Y mientras no se tocaban determinados índices, no había ningún tipo de discusión. Entonces, acá tenemos que hablar sobre la progresión en materia de derecho. Ya lo hablamos, obviamente, ya lo comenté en el fallo Sánchez. La progresión significa algo muy simple, pero tan difícil de entender en lo que es la administración pública, indefectiblemente. Cuando uno tiene la obligación de darle una progresión, que además está establecido en el famoso Tratado 102 de la OIT, ratificado en el año 2018 en la Argentina, cuando hablan de la progresión, lo que significa es que el derecho previsional no puede estar sujeto a un deterioro.
no puede reducirse. Yo podría poner el típico ejemplo de falta de progresión en materia de derecho previsional, que fueron el famoso 13% de descuento en la época de la Rúa. En esa época, todos los que me escuchan y que tienen más de 40 años, se acordarán que los sueldos de los empleados públicos y al mismo tiempo las jubilaciones y las pensiones sufrieron este famoso 13%. Esto es inviable, es inconstitucional, vos no podés ir en detrimento del haber jubilatorio. Sin embargo, lo sacaron por un decreto. Y ahora estamos también en esta visión. Bueno, ¿qué movilidad le damos? Y si le damos este tipo de movilidad, ¿estos índices serán mejores? ¿Serán peores? ¿Servirán para lo que es el procedimiento? ¿O nos llevarán indefectiblemente a una nueva visión de la justicia en materia de índice? Acá tenemos que también pensar cuál es el criterio de la Corte. La Corte ha sido bastante explícita en materia de índices previsionales y ha sido siempre favorable y en progresión, es decir, que ahora no creo que puedan cambiar esta revisión o esta visión que tienen en materia de derecho. Entonces, yo lo mezclo un poco estas dos cosas en lo que es el tema de la progresión y lo que es el tema de los derechos adquiridos. Porque si bien me dicen, no es un derecho adquirido, la justicia lo estableció de esta manera, por otro lado, también tiene que ser mejorable. Hoy un jubilado no está mejor que hace 6, 7, 8 meses atrás. Y esto es progresión en materia de derecho también. Entonces, es importante también cuando nosotros analizamos lo que es la movilidad, con qué criterios vamos a tener. Porque la movilidad se lleva desde un lugar actuarial, y se lo lleva a números. Pero aquí hay derechos, no hay números. Acá hay derechos. Yo, en un fallo que tuve, que es el caso de Iserio, en donde traté este tema de la inconstitucionalidad, de la movilidad en forma así permanente de cambios, me preguntaban en una radio por cuánto ganaba y cuánto había perdido esta beneficiaria. Y yo le dije, mirá, no es un tema de montos, es un tema de derechos, no adquiridos, pero sí es un tema de derechos en materia de progresión. Si yo tengo una inflación de un 50 o 60%, no puedo darle una movilidad de un 35%, un 40%. Estamos hablando de progresión en materia de derecho, y acá estamos hablando de retroceso. Y además de este retroceso, tenemos que pensar de que el índice inflacionario viene retrasado, porque tampoco se paga actualizado. Pero bueno, este es otro tema también que está dentro de esta movilidad. Después tenemos uno de los graves conflictos que ha generado la litigiosidad en materia de derecho, no es el hecho de que el jubilado se dio cuenta que le estaban pagando mal, sino que es el error en la liquidación. Tema muy importante que no hemos entendido todavía, no hemos llegado a la conclusión por qué ANSES tiene este sistema de liquidación que genera un deterioro en el haber jubilatorio. He llegado a entender por qué ANSES liquida con una baja tasa de sustitución. Y esto lo hablo justamente en función a lo que escuchamos en el diario de los otros días, que va a haber una nueva moratoria. Ya hemos tenido 2 moratorias en el sistema previsional argentino que han incorporado 3 millones, casi 700.000 personas al sistema. Estas moratorias no le han dado posibilidad al sistema de refinanciarse, de armar un concepto de cómo vamos a pagar, porque el sistema tiene 2 características fundamentales. Una es el financiamiento. Sin financiamiento nosotros no podemos replantearnos cuál va a ser el futuro de las jubilaciones. Y el otro tema importante es la expectativa de vida de estas personas. Yo no puedo no pensar en cómo financiar en función a la expectativa de vida de un beneficiario. Yo tengo que tomar estas 2 cosas en cuenta para poder incorporar más gente al sistema si lo quiero hacer a partir de la administración pública y no el Ministerio de Acción Social, que es el lugar donde correspondería que se entreguen todos estos tipos de beneficios sin afectar al sistema jubilatorio. No se da tampoco. Lo que hacemos es, saquemos plata de acá, pongámosla allá, vemos cómo le pagamos. Si al sistema vamos a incorporarle la gente que nació en 1950 en adelante, es probable de que el sistema, si no tiene una revisión en materia de financiamiento, que ¿cómo es el financiamiento? Y es muy simple, necesitamos más activos. Si no tenemos activos que estén trabajando en relación de dependencia o de forma autónoma, con aportes y contribuciones legítimos, es imposible que nosotros financiemos el sistema. Hoy el sistema se está financiando con 11 millones de activos por casi 8 millones de pasivos, lo cual da que un activo, por cada pasivo que tenemos necesitaríamos 4 activos, y hoy tenemos 1.4 activos por un pasivo.
sistema totalmente desfinanciado. Y sin embargo, no se sigue revisando esto. Y esto estoy hablando de lo que salió en el informe del Congreso de la Nación. Esto es un informe que salió y que fue distribuido, a mí me lo dieron, y fue distribuido obviamente por todos los lugares en materia de derecho, de lo que tiene que ver con materia de derecho previsional. Entonces vos decís, no me queda muy bien claro cuál es la visión que va a tener a futuro el sistema previsional si nosotros no le vamos a dar la competencia que corresponde, ¿eh? No estoy hablando de la competencia judicial, que sabemos que es la Cámara Federal de la Seguridad Social y los juzgados federales de la Seguridad Social. La competencia en materia de, si no tenemos un financiamiento, si no tenemos activos que cumplan con estos requisitos, nosotros no podemos, desgraciadamente, seguir incorporando personas que no cumplan con el requisito de la 24 a los 41. Si no tienen los 30 años de aporte y si no tienen la edad jubilatoria, yo no lo puedo eximir de los años de aporte y decirle incorporen a esta persona. Esto va a generar indefectiblemente nuevo desfinanciamiento, nueva baja de la tasa de sustitución, nuevo baja en lo que es el haber jubilatorio, indefectiblemente litigiosidad. Es un país que te lleva a la litigiosidad permanente. Entonces, esto es parte de este haber inicial. No significa incorporar a todos, darle poco. Tendrás que incorporar a todos, pero tendrás que darle a cada uno lo que le corresponde, como decía Ulpiano en los primeros temas en materia de derecho. Definir la justicia como darle a cada uno lo que le corresponde. Y acá llegamos entonces a la parte neurálgica de lo que nosotros estamos analizando en materia de movilidad, que es cómo lo pido, cómo analizo la movilidad, cómo inicio este juicio de reajuste. Porque este juicio de reajuste tiene dos revisiones. Primero la movilidad, pero también el haber inicial. Porque hoy el reajuste de haberes no nace solamente con un tema de la movilidad que me está dando. En algún momento la movilidad está constituida por la ley. Podremos estar en desacuerdo, tendremos que plantear si es un derecho adquirido, tendremos que revisar si está en progresión, si esto corresponde o no, pero tendremos que hacer un amparo, una acción declarativa en ese caso. Pero ¿qué pasa con el haber jubilatorio? ¿Qué pasa con el expediente jubilatorio? ¿Qué pasa con la liquidación? ¿No es parte de esto la liquidación? ¿No es importante de que el ANSES liquide bien el expediente judicial? Bueno, acá vamos a tener que empezar a analizar si todo se engloba en el mismo problema jubilatorio, que es la movilidad más la liquidación del haber inicial, o si en verdad que hay dos temas distintos, que ya no es lo mismo que Badaro, en donde el haber inicial era por el haber inicial y la movilidad estaban mezcladas en el mismo reclamo. Y hoy yo no sé si el haber inicial y la movilidad van por distintos reclamos. Porque uno afecta los derechos del beneficiario, de las personas en materia constitucional, al punto tal que vamos por una acción declarativa o por un amparo. Y el otro va por un sistema ordinario, mucho más lento, mucho más engorroso, en donde hay que acreditar infinidades de temas en materia probatoria que se resuelven en un solo tema, el expediente administrativo y el error en la liquidación. Entonces, acá vamos a tener que empezar a analizar ya no solamente cómo va a ser la movilidad, cómo va a ser el reajuste. ¿Ya el reajuste va a ser igual que hace 10 años atrás, que hace 15 años atrás? ¿O vamos a tener que empezar a revisar si va a ser de una o de otra forma o si corresponde seguir englobándolo? Es uno de los temas que es interesante analizarlo. Porque si no nosotros seguimos con Badaro y el IFI, Badaro y el IFI está agotado. ¿Qué vamos a plantear? Si hoy la justicia a partir del 2008 te está dando la ley, te dice, los propios fallos te dicen, ajústese a la movilidad de ley. Y a partir del 2017, RIT te da. Porque esa es la movilidad que se estableció. Entonces, ¿qué vas a peticionar? ¿Cuál es la movilidad? ¿Vos cuál querés? Un jubilado va a querer recaudación, otro jubilado va a querer inflación, otro jubilado... No pueden pedir lo que quieran. Se tendrá que establecer una movilidad específica, una movilidad establecida y tendrá que ser permanente y periódica. Este es un tema que nos lleva a analizar cuál es la periodicidad de este tipo de movilidad. Y en el medio de todo esto, tenemos fallos a resolver, porque todavía la Corte no lo ha resuelto, y fallos que están iniciándose, juicios que se están iniciando y fallos que tienen que resolverse rápidamente. Un fallo que ya tiene que ser resuelto lo más rápido con respecto a materia de derecho previsional y específicamente con el tema de la jubilación es Harman. Harman contra ANSES sobre reajustes varios, que vendría a ser el posterior, porque el antecesor de Harman es Bettencourt. En Harman se plantea lo mismo que Bettencourt.
¿Cuál es la tasa de sustitución que tiene que tener un haber jubilatorio? El 70%, no puede estar por debajo del 70%. A grandes rasgos es esto. Está en la Corte. Betancourt, desgraciadamente, no llegó a la Corte Suprema, si no ya tendríamos esto como un fallo testigo. Al no llegar a la Corte Suprema, ¿qué ocurrió? Quedó en la Cámara, y al quedar en la Cámara, la Corte no lo tomó, el ANSES no lo tomó y nadie lo incorpora. O sea que hoy, cuando nosotros peticionamos por Betancourt, queda ahí parado. Estamos esperando Harman. Si Harman sale favorable, a ANSES le queda una alternativa: liquidar bien, con el fallo incluido, o iniciar un nuevo periodo de litigiosidad. No hay otra alternativa. Ya tenés un fallo de la Corte que te dice que no puede estar por debajo de la tasa de sustitución de un 70%, ¿cómo vas a hacer para pagarle un 50, un 40, un 38%? Por eso les digo, acá tenemos dos fallos, dos temas. Y por otro lado tenemos la movilidad, que esto es lo más interesante de todo, que llegó a puntos increíbles de tratar este tema de la movilidad, en donde en Salta salió un fallo de la justicia federal, de la Cámara, el fallo Caliba, que termina diciendo que la movilidad tiene que estar igualada a una ley que había salido un día antes, que es la ley de inquilinos. Y dice que la movilidad, al igual que los inquilinos, la ley de lo que es el tema de los alquileres, dice que tiene que estar un 50% inflación, un 50% renta. Es decir, miren la cantidad, pero la cantidad de índices que vamos utilizando. Tenemos índice de la construcción, el RIPTE, el salario, la inflación, la remuneración y el índice de los inquilinos. Es decir, que tienen que utilizar algo que es increíble. Yo pensé que en el derecho previsional no era necesario hacer esto, pero obviamente hay que hacer analogía en derecho previsional. Acá lo que hicimos es una típica analogía, traer una ley de otro lado y incorporarla rápidamente al sistema. Esto se da por una cuestión muy simple, porque no hay respeto a ninguno de los fallos de la Corte, por eso seguimos litigando contra ANSES, y esto nos obliga indefectiblemente a seguir planteando, bueno, qué tipo de movilidad. O sea, Caliba nos dio un avance, dice, señores, hay que modificar el tema de la movilidad, hay que dar una movilidad acorde a la progresión que tiene el jubilado. No la llevó a la movilidad de Macri, que era 70-30 RIPTE, pero la llevó a un estado similar. ¿Cuál es? Hemos visto en los diarios de gran tiraje en la Argentina, de que ya se está hablando cuál va a ser el nuevo índice de movilidad, por lo menos el que se está proyectando en el Congreso de la Nación, que va a ser remuneración más la recaudación de la seguridad social. Acá hay que ser claro también, porque acá la recaudación no es la recaudación impositiva. La recaudación impositiva es un monstruo gigantesco, pero esto es la recaudación que AFIP hace en materia de seguridad social. ¿Que cuál era? La que hablamos al principio, aportes y contribuciones. Esa es la única recaudación que tiene el sistema. Si esa recaudación se disminuye, baja, pierde, como ha perdido este año o ha perdido en los años anteriores, eso va a afectar a la movilidad de los jubilados. Y el salario hay que reconocer de que es el índice más importante que tiene que tener. Yo considero que el más importante de todos y el más lógico tiene que ser el salario como movilidad. Si a mí me preguntan en cualquier lugar cuál es el que utilizarías, en cualquier lugar del mundo yo diría el salario. Aumenta el activo, es lógico que aumente el pasivo. Y en la Argentina se hace en el IPS. Se hace en las provincias que no han transferido las cajas. Tienen este salario igualado, no hay juicios de reajuste en estas provincias. ¿Por qué? Porque aumenta el activo, aumenta el pasivo sin ningún tipo de discusión. Ahora, cuando esto no ocurre, cuando nosotros empezamos a mezclar índices para decir, bueno, le damos un poco de esto, un poco de otro, para ver entre sumando y restando cuánto le va a terminar correspondiendo, genera todo este delirio. La recaudación, yo considero que hoy tomarlo como índice de movilidad es un error. La recaudación va a ser muy baja y el salario va a ser muy bajo a futuro. ¿Va a mejorar el salario? Calculo que en el 2022, 2023. Mientras tanto, va a haber una movilidad muy baja porque el salario está afectado al punto tal que hay una reducción del salario en empresas privadas y en el ámbito público hasta un 30%. Es decir, de que hoy ya se está percibiendo esta disminución del salario. ¿Qué es lo que yo le voy a aplicar al jubilado? Que ya viene con una devaluación y de acuerdo al índice establecido por la Defensoría de la Tercera Edad, que es lo que maneja el doctor Semino,
establece que un jubilado no puede estar por debajo de los 40.000 pesos como canasta básica, y hoy la mínima está en 18.000 pesos. Es decir, de que es difícil meter cualquier índice en materia de movilidad. ¿Cuál es el índice más lógico en la actualidad? Y si no, tenemos que poner a analizar qué índice aplicaría. Y hoy les tengo que decir de que lo más lógico sería inflación. Si hoy tenemos una inflación alta, los índices tendrían que estar evaluados en materia de la inflación. No podemos distinguir otro índice en un país que tiene esto. Pero además, históricamente, también tendremos que analizar si esta inflación es el índice. ¿Por qué uno llega a un índice inflacionario y considera que es un índice lógico? Porque en la Argentina vamos a tomar, como siempre, yo trato de tomar 30 años para atrás, o 35 o 40 años. La Argentina en estos años ha demostrado un periodo inflacionario de 20 a 25 años. El resto fue la ley de convertibilidad. ¿Qué índice voy a aplicar en un país que tiene la inflación más alta de Latinoamérica periódicamente? Entonces, yo creo que ahí viene el tema de qué índices aplicar y qué manera de analizar los índices a futuro, que es lo que nosotros vamos a plantear. Después, obviamente, ha nacido todo un nuevo sistema, que es el nuevo sistema de juicios y el nuevo sistema informático, digital, de ANSES. Hoy las presentaciones han cambiado, el sistema ha cambiado, se hace todo por la vía informática, lo cual a mí me trae una especie de alivio desde el punto de vista técnico, porque creo que esto va a acelerar todos estos juicios de reajuste que en el peor de los casos se ha llevado hasta 10, 11 años para poder liquidarse y pagarse en forma efectiva, y esperemos de que esto no siga afectando al sistema, cosa que yo considero que no creo que se dé de esta manera, pero espero de que avance hacia ese futuro. Por otro lado, también hay que reconocer de que hay un tema que a mí siempre me resultó muy interesante en materia de movilidad y en materia de juicio y de reajuste de haberes, que es el tema de la falta de pago periódico por parte de ANSES. Acá también es un tema interesante tratar, porque ANSES ha destinado de que va a pagar una determinada cantidad de juicios de reajuste en estos casos, y no la totalidad que le correspondería, por una cuestión de edad, salud de la persona o necesidad de la persona. En este caso, cuando tenemos que hablar sobre estos temas, yo siempre, podemos en algún momento hablarlo en otro webinario, pero qué importante que es la liquidación por la vía administrativa y no la ejecución obligatoria. Yo siempre hablo sobre la opción de la ejecución y no la ejecución obligatoriamente. Y hoy, como vemos, en materia de justicia previsional, ANSES paga mucho menos y terminamos ejecutando el resto de las acciones, lo cual también lleva a un nuevo juicio de ejecución de embargos para poder hacer la liquidación final y el pago final del haber jubilatorio. O sea, fíjense cómo el sistema va deteriorando rápidamente todo lo que son los beneficios que tiene una persona de la tercera edad, que hoy está dentro de este reconocimiento, esta ampliación de los adultos mayores, del reconocimiento ya del adulto y no de la vejez, como se venía diciendo, y sin embargo el trato no es acorde a este sistema, o simplemente pedirle a un jubilado hoy que inicie el expediente, lo que es el agotamiento de la vía administrativa, por el sistema de ANSES online, donde tiene que escanear una foto del el DNI, la denegatoria, tener una clave de seguridad social y un quill y mandarlo, es creer de que los jubilados manejan los sistemas en forma periódica. Entonces yo creo que esto también se tiene que revisar para que todo el sistema previsional tenga este criterio, de acuerdo a lo que dice la ley de procedimiento administrativo, que es algo que también se olvida bastante en materia de seguridad social. Es la ley más importante que manejamos nosotros, la 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, además de la 24.241, que establece que este sistema es informal. Y el informalismo conlleva obviamente a que cualquier beneficiario puede peticionar ante la administración pública sin el requerimiento de un letrado patrocinante, tal cual nos dice ANSES periódicamente. Pero en este caso yo lo pongo no desde el rechazo al abogado, sino desde el concepto de que cómo va a peticionar en estas condiciones. Es decir, que nos lleva todo a un sistema bastante complejo en donde vamos encontrando pérdida de derechos o modificación de los derechos o falta de progresión en los derechos, y esto nos lleva a la definición muy lejos de la de Beveridge, muy lejos de la de Bismarck en materia de seguridad social. La seguridad social para estos
padres del derecho de la seguridad social, específicamente Beveridge, porque Bismarck es un poco más retraído en lo que es el sistema de la seguridad social, o sea, él buscaba un sistema que no fuera universal, estaba mucho más concentrado, pero Beveridge consideraba que la seguridad social tenía una función no solamente universal, sino que además tenía un concepto de darle al beneficiario todo lo que él requería en este último momento de su vida. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que indefectiblemente hemos caído en un sistema de imprevisión, hemos caído en un sistema de desfinanciamiento y que muchos creen de que esto inevitablemente nos va a llevar a un colapso en materia de seguridad social y un colapso en materia previsional. No está mal pensar que la litigiosidad nace por errores del Estado. La litigiosidad no es un criterio que nace del beneficiario o del abogado. Nace por errores del Estado en lo que es el tema de la liquidación, que es lo que veníamos analizando previamente. Nosotros tenemos que tener en claro como abogados de que los sistemas y el derecho nacen para mejorar la situación de los beneficiarios. Sabemos que el derecho corre por detrás de la realidad. Ninguna persona va a poder en el momento actualizar los derechos que tiene o la relación que tiene en materia al futuro, porque sabemos de que pueden pasar 10, 15 años y ahí se pueden acreditar estos derechos por la vía legislativa. Mientras tanto, pueden pasar años hasta que esto ocurra. Sin embargo, como estamos viendo, esto no se da de esta manera en el derecho de la seguridad social, porque el derecho se puede acreditar rápidamente y se podría mejorar, pero por alguna razón es preferible litigar y generar una expectativa futuro de nuevos juicios y no resolverlos en este momento. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Federico. Entonces, después de esta charla, que te agradecemos muchísimo, súper clara, vamos a habilitar el espacio de preguntas. Todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo dejando su consulta aquí en este posteo y vamos a ir leyéndolos. Vamos entonces acá con los saludos, si te parece bien. Bueno, Silvia Oroño desde Mar del Plata. Acá nos consultan si dejamos esta charla subida a la página. Queremos aclararles a todos o a aquellos que hayan entrado más tarde que todos los webinarios quedan grabados en el Facebook de Hammurabi, con lo cual lo pueden ver en cualquier momento. Bueno, dicho esto, seguimos. Desde La Plata, buenas tardes. Mariana Galeano dice, entonces, antes de votar habría que ver qué van a hacer con la movilidad. Después Mónica Puffini dice, llegaremos a jubilarnos, pobres los que aportamos, ¿no? Carolina Ceballos dice, buenas tardes, doctor. El problema es que por la vía de la ejecución no se logra la recomposición del haber, sino solo el pago de las diferencias retroactivas. Bueno, este es uno de los temas de la ejecución de sentencia. Lo que pasa es que llegado un momento en donde vos no tenés el expediente, lo que se denomina el expediente de liquidación, que es el 479 previo y el 150 después, necesitas, después de 120 días hábiles, necesitas obligatoriamente algo. Si no, vos seguís mandando oficios del 400 o oficios o pedir que el sistema lo termine pagando, o sea, creer de que este oficio masivo que manda la justicia va a ser accionado por ANSES y todos sabemos de que esto no ocurre. Desgraciadamente, la ejecución conlleva a eso. Es más, la liquidación original de ANSES no es una liquidación eficiente, porque seguramente al revisarlo, en diferencias, por primeras, es el impuesto a la ganancia. Si bien la justicia hoy está diciendo de que el impuesto a la ganancia no puede ser transferido al beneficiario, no puede ser descontado en materia de mínimo no imponible, ANSES te sigue haciendo una liquidación del 25% como mínimo del impuesto a la ganancia en el retroactivo. Y eso después lo tenés que reclamar por la vía judicial para que te reintegren, porque es una... O sea, yo siempre cuando los clientes me hablan sobre esto, es una idea que tiene el beneficiario. Le digo, mira, el Estado igual siempre termina ganando porque te descuenta el impuesto a la ganancia. O sea, que es una especie de costas por su orden, ¿no? Porque el beneficiario le paga a todo el mundo, desgraciadamente, en ese caso. Pero sí, estoy de acuerdo, pero si no ejecutás en un momento determinado, esto no llega a nada. Exactamente. Acá Mariela dice, en Mar del Plata seguimos igual, las ejecuciones dan vueltas y vueltas y no embargan a la ANSES.
El tema del embargo es muy complicado. Si no hay una voluntad por parte de los jueces, de la justicia, en embargarle, queda limitado totalmente a esa posibilidad. Vos podés mandar 300, hacer 200, 3 pedidos de embargo, 15, tener la cuenta ANSES, mandarle la cuenta ANSES. Si no está dispuesto el juez a hacer el embargo, esto es una decisión obviamente judicial, no te queda otra. La única alternativa que tendrías es plantear una queja ante la Cámara diciendo de que la justicia en ese caso no ha hecho omisión de su obligación. El problema es que si vos litigás en Mar del Plata, en la Justicia Federal de Mar del Plata, debes tener uno o abogados que trabajan sobre este tema. Por lo tanto, una vez que le llegue la queja al juez, y se quién fue el que la planteó, es decir, que te pones en una situación conflictiva con la justicia. Claro. Yo la verdad que no lo recomiendo, obviamente la posibilidad que tenés es esa. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas y habiendo muchísimos saludos afectuosos y agradeciendo por esta charla, le agradezco nuevamente, Federico, a todos aquellos que quieran participar de los sorteos de Hammurabi Digital, recuerden dejar su correo electrónico en este posteo y entonces nos encontramos nuevamente en los próximos webinarios. Muchas gracias a todos, buenas tardes.